antes de salir acá me dijo que en la segunda ocasión que saliera ya no iba a sentir temor, pero me mintió, pero quiero disfrutar este temor, porque entiendo que Dios me está recuperando ese corazón tierno que en algún momento perdí. Y no soy tan valiente como mis hermanos que tienen fluidez de palabra. Yo tengo que leer, qué pena, pero tuve que escribir para poder leer, porque si no las palabras se me remontan. Y mi testimonio es por un espacio de tiempo de 3 años que el Señor me viene tratando en diferentes espacios de mi vida, y de pronto quiero compartir y dar testimonio de todo lo que Él ha hecho en mi vida. De repente pasó, sin aviso y sin darme cuenta, comencé a sentirme acorralado, deprimido, decepcionado de mí mismo, solo, sin saber qué hacer y cómo orar, fracasado, confundido. Intentaba buscar la salida, pero no tenía fuerzas. Eran mis sentimientos que obraban en mí como una fría prisión en la cual no podía salir de allí. No era congruente con la imagen que aún tenía grabada en mi mente del hombre de mi juventud. Mi coraje se había esfumado, valor ya no poseía. Me llegaba un pensamiento recurrente de impotencia, frustración. Me sentía atrapado y sin salida. La sociedad me había marcado un camino a seguir con estereotipos impuestos, no elegidos por mí, los cuales yo no cumplía con satisfacción. Eran evidentes las diferencias de lo que yo deseaba hacer, pero en mi mente yo me comparaba con ellos. Se libraba en ella una batalla la cual perdí por el sutil engaño que me tendió el enemigo, en buscar modelos no aprobados por Dios, y llegué a sentir que era un fracasado. Llegué a pensar que solo había escombros en mí del guerrero que un día fui. Día a día se intensificaba esa lucha en mi mente. No entendía por qué, siendo un hijo de Dios, vivía insatisfecho, inseguro y ansioso. Alcancé un estado de confusión en mí, pues llegué a tener el atrevimiento de reclamarle a Dios la bendición como si fuera un derecho adquirido por mi esfuerzo. Era un hombre engañado y sin rumbo que generaba problemas en todas las áreas de mi vida: ausencia en mi hogar, desatención con mi esposa, falta de contentamiento en el trabajo e indiferencia en los asuntos de la iglesia. Y más aún, quería salir corriendo en cualquier dirección. Quería dejarlo todo sin previo aviso. Llegué a pensar que solo había escombros en mí del guerrero que un día fui. Pero un día Dios me dio palabra durante la prédica en un culto de nuestra iglesia, la que tocó mi corazón al mostrarme cómo un hombre del Antiguo Testamento había vivido con los mismos sentimientos de frustración que yo estaba viviendo en ese momento. Dice la palabra: entonces Elías se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Yo sentí en ese momento que Dios me estaba hablando directamente a mí, pues el comportamiento de Elías, huir del peligro para salvar su vida, decidir andar solo por el desierto y querer solo dormir, era un espejo que reflejaba mi actual estado depresivo y de cobardía en que yo me encontraba. Hermanos, la palabra no llega vacía, y el mismo Dios de Elías me hablaba al mismo tiempo, dándome ánimo y dirigiéndome con su palabra: levántate y come, porque largo camino te resta. Como Elías fue fortalecido en aquella comida, yo me sentí fortalecido con su palabra, pues sentí que me hablaba directamente a mí, de tal manera que volví mi mirada a Dios. Y en el campamento del fin de semana pasado, el Señor me redarguye de mi error de buscar modelos de éxito de la sociedad que van en contra de los propósitos de Dios, y me lleva a identificar el verdadero modelo a seguir, el de Jesús. Amén. Como el Padre tierno y amoroso, dejad que los niños vengan a mí. Compasivo con la mujer adúltera, como león rugiente con los fariseos y los cambistas en el templo. Amén. Honesto como el mayordomo,
diligente como el siervo fiel, con autoridad sobre toda su creación. Hermanos, hoy el Señor nos habla en todo momento. Cuando estaba desarrollando el taller de mayordomía y en un acto de obediencia me presento a Él a rendir cuentas, me llevó a reconocer que de la manera en que yo uso el dinero y los bienes tiene una influencia directa en mi relación con Cristo. Pues si soy infiel con el dinero, mi relación con el Señor sufrirá. Pues si en las riquezas injustas no he sido fiel, ¿con quién nos confiará lo verdadero? Fue entonces como me llevó a reconocer que todo lo que supuestamente yo poseía no era mío. Era porque Él en su infinita misericordia me la había proveído. Yo era su mayordomo y como tal mi responsabilidad es el de rendir cuentas permanentemente a Él. En el campamento también comprendí y entendí que Dios no busca perfección, busca fidelidad, pues se agradó del corazón de David, a pesar de haber sido homicida, mentiroso y adúltero. Y Dios encontró complacencia en su corazón. Allí decidí también que Jesús es mi mentor y me formará en todo lo que yo necesite para ser ese hijo de rey que Él desea que yo sea. Como Elías le prometió, como a Elías le prometió, yo sentí que para mí era esta promesa: largo camino por recorrer. Hoy mi mayor deseo es recorrer ese camino, siendo un buen mayordomo, siendo fiel, siendo un buen padre y esposo, siendo líder en mi iglesia y en mi comunidad. Hoy, delante de Dios y de todos ustedes, hermanos, quiero pedir perdón a mi esposa, gacela de mi juventud, por no haber sido en todo momento el guerrero fuerte quien la conquistó. Pido perdón a mis hijos por haber estado distraído por un tiempo. Pido perdón a mi iglesia por no haber asumido diligentemente el liderazgo y sacerdocio que me fue delegado por Dios. Pido perdón a mis hermanos en la fe por no haberles brindado mi amistad y ayuda cuando lo han necesitado. También comprendí que mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, que he sido víctima permanentemente del sutil engaño que nos tiende el enemigo, a todos los hombres que queremos obedecerle a Dios. Inclusive fuimos atacados y desanimados para hoy estar aquí delante de ustedes, en unidad y en el mismo espíritu, para dar testimonio en nombre de Dios. Bien nos proviene la palabra de Dios, que si no tomamos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estaremos aún firmes. Doy gracias a Dios por haberme tomado en sus manos, por hacerme su hijo, por haberme perdonado los pecados, mis pecados, con la mayor muestra de amor de toda la humanidad, que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo único. Y por hacerme entender que si busco permanentemente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas, su provisión, nos serán añadidas. Para la gloria y la honra de Dios, hermanos. Amén. Muchas gracias.